aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben la sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura de este Evangelio son perdonados todos mis pecados. Amén. Queridos hermanos y hermanas, estamos celebrando hoy la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo, que normalmente ustedes conocen como Corpus Christi. La Iglesia vive de la Eucaristía y la Iglesia tiene sentido por la Eucaristía. Y es en la Eucaristía, que es el gran sacramento que nos otorgó el Señor, es en ella donde encontramos paz, donde encontramos la plena relación con la divinidad. Pero ¿por qué la Iglesia vive de la Eucaristía? Todo comenzó en el desierto. Todo comenzó cuando Dios liberó a un pueblo sin nombre, a un pueblo desconocido, sin propiedad, y le ofreció que le iba a dar una tierra prometida. Y todo comenzó cuando este pueblo, liberado de la esclavitud, asume a través de un proceso de 40 años el encuentro con la libertad, el encuentro con la bondad de Yahvé, que lo acompañaba adelante y atrás en el trashumar por el desierto. Como lo dice el mismo texto del libro del Deuteronomio, el Señor los alimentó con pan de harina, los alimentó con el maná,
un producto desconocido para todos. Ese maná era la providencia para el pueblo, para que aguantara y resistiera el calor, resistiera las fatigas, resistiera el frío del desierto y las angustias y las afugias. Cuando el pueblo sentía que se moría, el Señor llegó para ellos con el maná. Comieron pan y ese pan los fortaleció. Ese pan les dio la gracia de la resistencia. Y ellos comieron el pan hasta hartarse, al punto que también ese pueblo sintió sed. Pero el Señor, diciéndole a Moisés que golpeara la piedra del pedernal, les entregó también agua y les dio a comer el maná y a beber agua de la roca. Y cuando comieron el maná y bebieron agua de la roca, como la providencia de Dios, el pueblo llegó a la tierra de promisión. A través de dolores, a través de angustias, a través de afugias, a través de grandes hombres y mujeres que desarrollaron una historia para llegar hasta el principio esencial, Cristo el Señor. Por eso la Iglesia, para este ciclo A, nos regala a nosotros este texto del Evangelio de San Juan, que son 7 secciones en las que el evangelista enseña el sentido propio de lo que significó el maná, pero es el sentido propio de lo que significa Cristo, pan de vida. Y ese mismo Jesús tiene que enfrentar a ese mismo pueblo liberado, pero cambiado en la mentalidad, porque ya hay otras cosas en su corazón y en su mente que han adquirido a través de la historia y del tiempo. Ya no son un pueblo trashumante, ya son un pueblo establecido, pero como pueblo establecido, sencillamente también toman actitudes del mundo exterior y ese mundo se pervierte. Y Jesús tiene que llegar a consolidar no el maná, sino que tiene que llegar a consolidar que Él es el pan vivo bajado del cielo. Ya no es un maná en el cual se alimenta y se pasa hambre y vuelve a tener más hambre. Es un pan que da la vida, pero ese pan baja del cielo y ese pan que baja del cielo es Jesús, el que se entrega, el que se dona, el que se da, pero el que sirve como alimento de los ángeles y que sirve para alimentar nuestra propia vida cristiana. Por eso la Iglesia vive de la Eucaristía y la Eucaristía es para nosotros la mayor de las ganancias que hemos podido adquirir en el tiempo y es el sello de la encarnación, es el sello de la pasión, es el sello de la resurrección y es lo que nos quedó para vivir. Y por eso la Iglesia vive de la Eucaristía y tiene que sentir la Eucaristía como el alimento permanente, el que nos da la fuerza, el que nos da la vida para soportar esta pandemia, para soportar las desilusiones, para soportar los engaños, para soportar las traiciones, para soportar los dolores que trae la vida. Que fuera de nosotros sin la Eucaristía, que fuera de esta humanidad sin este sacramento que nos fortalece, que nos da vida, que estamos privados hoy de no poder asistir al templo, pero al menos tenemos la posibilidad de verlo, al menos tenemos la posibilidad de que la palabra se acerque a su casa, se acerque a su vida y espiritualmente te alimentas de ella. Llegará el momento, llegará el instante en que puedas acceder a este sacramento, en que puedas tener la posibilidad de este sacramento, pero también muchos se les ha llevado y se les lleva la comunión a su casa, esa comunión que alimenta, esa Eucaristía que nutre y esa Eucaristía que le da la fuerza
para soportar este tiempo de cuarentena. Por eso el apóstol San Pablo, de una manera extraordinaria, en la primera carta a los Corintios dice lo siguiente: el cáliz de la bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, una expresión pospascual. Y el pan que compartimos no es comunión con el cuerpo de Cristo, porque el pan es uno, nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan. Quiero acentuar una expresión de esto. Si la iglesia vive de la Eucaristía, la iglesia es comunidad, porque el pan y el cáliz que bebemos lo beben en la unidad de la iglesia, no en la división de la iglesia, sino en la unidad del único pan que se parte, del único pan que se sirve y del único pan que se da. Por eso la Eucaristía no hace acepción de personas. Por eso la Eucaristía no selecciona a nadie. Por eso en la Eucaristía no hay selección de personas. Todos tienen derecho a comer de este mismo pan y a beber de este mismo cáliz. Y todos que tienen derecho a comer de ese pan y a beber de ese mismo cáliz, cuidado con esto, tienen que conservar la unidad en Jesús, la unidad en el amor entre todos los miembros de la iglesia. Si la iglesia vive de la Eucaristía, el cristiano vive del alimento que produce la Eucaristía. Y ese alimento es el cuerpo del Señor, es la sangre del Señor. Viáticos para la vida eterna. Gozo que tenemos que tener en lo profundo de nuestro ser. Y no podemos despreciar este hermoso y bello sacramento. Este sacrificio que todos los días se celebra por miles y millones de Eucaristías en todo el planeta y que la celebran muchos presbíteros, pero esa Eucaristía siempre será el maná permanente y la bebida permanente, donde no volvemos a tener hambre ni volvemos a tener sed, porque el mismo Jesús vino para quedarse con nosotros, vino para estar con nosotros y vino para decirnos: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Qué hermoso y qué bello es celebrar este Corpus Christi, pero qué hermoso y qué bello es comer de este pan y beber de este cáliz. Le toca una tarea a usted, querido cristiano y cristiana, que nos contempla por este cristal, y es volverse misionero, volverse comunicador de este cuerpo y de esta sangre, y es anunciar el reino de Dios. Y en este tiempo de pandemia, cómo necesita la gente la fuerza de Dios, pero la fuerza de Dios llega por ti, porque tú crees en Él, porque tú lo amas a Él, porque tú lo sientes en tu vida, y el amarlo y sentirlo es lo único que le da razón de ser y de existir a nuestra vida. Que sea hoy, en esta fiesta o en esta solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor, que te comprometas para decir: si la iglesia vive de la Eucaristía, yo me alimento de ella, porque es la fuerza para resistir en estos tiempos de pandemia y en estos tiempos de aflicción. Que Dios nos bendiga, que la Santísima Virgen María interceda por nosotros y que el cuerpo y la sangre del Señor se conviertan para nosotros en el máximo de los sacramentos. Del Señor somos y del domingo vivimos, porque de la Eucaristía todos dependemos. Amén.